Todos los diezmos recaudados en América, el codiciado Patronato Universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo, incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa. En el 1530, Martín Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513 el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522 retornaban a España a los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que había unido por vez primera ambos océanos y habían verificado en el mundo era redondo. Al darle la vuelta completa 3 años antes, hablando partidos de la isla de Cuba en dirección a México, las 10 naves de Hernán Cortés, y en el 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Había entre los indígenas de América astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro, ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula, al bullente nacido de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traían 16 caballos, 37 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombroso. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias.
un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno. Se le aturden a uno los oídos, y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas. Va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que los soportaban tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En el espejo, Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este, y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas. En el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vengativos que ahora regresaban para soldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con los humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también con habilidad política la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al demonio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro. Usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa. Los hermanos enemigos, los conquistadores, ganaron cómplices entre las costas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios militares. Una vez abatidas por el crimen, las jefaturas indígenas más altas, pero además usaron otras armas, o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores, los caballos y las bacterias. Por ejemplo, los caballos habían sido, como los camellos, originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras, introducidos en Europa por los jinetes árabes. Habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el Inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles montados en briosos caballos,
ornamentados con cascabeles y penachos que corrían desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos veloces. Se cayó de espadas. El cacique Tecún, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Álvaro, convencido de que formaba parte del conquistador. Álvaro se levantó y lo mató. Contados caballos y cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos con la ayuda de la divina providencia. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo